Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy somos el grupo 4 y nos vamos a presentar el tema de los gases junto a mis compañeros Arboleda Choes, Díaz Bermeo, Hernández Borbor y Lucas Uso. Los gases representan un estado físico caracterizado por la ausencia de forma y volumen definidos, comportándose de manera altamente dinámica debido al movimiento constante de sus partículas. Desde la perspectiva de la física y la química, su comportamiento se comprende mediante propiedades fundamentales que reflejan las interacciones, o la casi ausencia de ellas, entre sus moléculas. La teoría de cinética molecular proporciona las bases conceptuales para explicar tales comportamientos, al asumir que las partículas gaseosas se mueven al azar, sin fuerzas atractivas significativas entre ellas. Aunque, siendo sinceros, los gases son las partículas más libres y fiesteras de todos los estados de la materia. Propiedades de los gases. Número 1. Compresibilidad. Los gases pueden reducir su volumen de manera considerable cuando se les aplica una presión externa. Este fenómeno es posible gracias a la separación entre moléculas, lo cual permite disminuir el espacio vacío sin necesidad de modificar de forma sustancial la estructura interna de la sustancia. La compresibilidad es esencial para diversas aplicaciones industriales y tecnológicas. Ejemplo, compresores de aire. Se reduce drásticamente el volumen del aire para almacenarlos en cilindros metálicos. Número 2. Expansión. Los gases tienden a expandirse para ocupar por completo el volumen del recipiente que los contiene. Este comportamiento se debe al movimiento continuo de sus partículas, que se desplazan en todas las direcciones y chocan contra las paredes del envase. Como ejemplos tenemos el llenado de globo. El gas se distribuye uniformemente hasta llenar la forma flexible del globo. Número 3. Difusión y efusión. La difusión implica la mezcla espontánea de los gases debido al movimiento molecular, mientras que la difusión es el paso de un gas por un orificio pequeño sin colisiones significativas. Ambas propiedades dependen directamente de la velocidad molecular, determinada por la masa y la temperatura. Los gases ligeros se mueven más rápido, algo así como los velocistas del mundo molecular. Como ejemplo, tenemos el perfume en una habitación. El olor del perfume se dispersa hasta llegar a todos los rincones. Comportamiento no ideal. Los gases reales presentan la desviación respecto al modelo ideal. El modelo de Van der Waals introduce correcciones que consideran el volumen real de las moléculas y las atracciones entre ellas. Porque sí, a veces los gases se ponen rebeldes y ya no siguen la ecuación ideal. Un ejemplo es el comportamiento del amoníaco a alta presión. Presenta interacción intermolecular significativas. Las leyes fundamentales que describen el comportamiento de los gases, Boyle, Charles y Gay-Lussac, explican cómo reaccionan estas variables. La integración de estas leyes produce la ecuación del gas ideal. Estas reacciones son cruciales para comprender procesos termodinámicos desde motores hasta reacciones químicas. Un ejemplo es el aumento de la presión de un neumático al calentarse. Corresponde a la ley de Gauss de Gay-Lussac. Temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica que tan caliente o cuánta pérdida de calor tiene un cuerpo o ambiente. Refleja el nivel de energía térmica o movimiento de las partículas dentro de una sustancia. A mayor movimiento, mayor temperatura. ¿Para qué sirve? Para medir el clima y el tiempo de la atmósfera o para cuidar nuestra salud, como detectar la fiebre. Temperatura de los gases. La temperatura en el estudio de los gases. La temperatura de los gases es una propiedad fundamental que indica el nivel de energía cinética promedio de las moléculas del gas. Con mayor, Cuando mayor es la temperatura, más rápido se mueven las partículas del gas. Cuando aumenta la temperatura, las partículas se mueven más rápido, aumenta la presión o volumen. Al disminuir la temperatura, se mueven más lento, disminuye la presión o el volumen. Temperatura absoluta. En los cálculos de gases siempre se usa temperatura absoluta, medida en Kelvin. La conversión es TK es igual a T por grados centígrados más 273.
Vamos a hablar un poco sobre la que es general de un estado y fluido. La fórmula es PBNRT-V igual a NRT-V igual a NRT. Esta ecuación funciona muy bien para la mayoría de los gases. Es consciente de la normalidad, baja presión y alta temperatura. ¿Cómo se usa la ecuación general? Un ejemplo rápido es un gas de 2 litros a un atm y 300 Kelvin. Cuando los moles son N es igual a PV sobre RT, igual a 1 por 2 sobre 0,082 por 300 igual a 0,081 mol. Definición escalar absoluto de la temperatura de los gases. Escalar la temperatura absoluto es el Kelvin, que es un escalar de temperatura que comienza de cero absoluto, el punto frío, donde las partículas comprenden este concepto. Se basa en el compartimiento de ideal y del gas. Evita cualquier número negativo. Una definición es la absoluta establecimiento de la temperatura de un gas ideal. Es directamente proporcional a su presión y a su volumen. Cuando una de esas variables se mantiene constante, a T por constante PT, la presión es constante y TB es igual a VT. Esto significa que si duplicamos la presión, el volumen será también duplicada la temperatura y siempre que no cambia las demás condiciones. Las constantes de los siguientes gases ideales. Constante de gas se representa por R, que representa constante de gas ideal, apareciendo una ecuación PV igual a nRT para los gases. Esta constante eslaboneas presiones de volúmenes de cantidades de sustancias y temperaturas de un ADN, de un gas. Su ideal es su valor de R es igual a 8,314 mol por K, donde P es presión, B es volumen, N es número de moles, T es temperatura absoluta en Kelvin y R es constante de los gases. Aquí podemos ver una pequeña fórmula de la combinación de los gases. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre la calorimetría. La calorimetría es una rama de la física y de la química que se encarga del estudio de la cantidad de calor que se intercambia entre distintos cuerpos cuando se producen cambios en la temperatura, cambios de estado o reacciones químicas. A través de instrumentos especializados conocidos como calorímetros podemos medir la energía térmica que se absorbe o se libera en diferentes procesos. El cálculo del calor intercambiado. Para calcular el calor intercambiado entre cuerpos que no experimentan cambio de estado, se utiliza la siguiente fórmula, que es igual a calor por la masa del cuerpo, por el calor específico del material, por delta T, que es el cambio de temperatura que se calcula tanto en grados Celsius o Kelvin. Principios del equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, ocurre un intercambio de calor. El principio de fundamental es el calor perdido por el cuerpo caliente es igual al calor ganado por el cuerpo frío. Esto se expresa en la siguiente ecuación que se presenta en la diapositiva. Calorimetría en cambio de estado. En situaciones donde hay un cambio de fase sin variación de temperatura, como el derretir hielo o vaporizar agua, se utiliza la siguiente fórmula, que es igual a calor por la masa del cuerpo por el calor latente. Un ejemplo práctico de este es cuando un cuerpo de 500 gramos de aluminio, cuyo calor específico es de 0,215 calorías de grado Celsius, que se calienta entre 30 a 80 grados Celsius. Para calcular el calor absorbido, utilizamos la siguiente fórmula, que es igual a calor, es igual a 500 por 0,2.1 por 80 menos 30, que este nos da 5,37 calorías. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de calorimetría. Existen tres, como la primera tenemos la calorimetría física, que es aquella que estudia los cambios de temperatura y estado físico. La segunda, la calorimetría química, que esta es aquella que mide el calor involucrado en reacciones químicas, y las bombas calorimétricas, que esta se utiliza para medir el poder energético de los combustibles. Y para finalizar, les hablaré de las aplicaciones de la calorimetría. Como primero tenemos la de industria alimentaria, que esta estudia el contenido energético de los alimentos, la de motores y combustibles, que esta nos ayuda a entender la eficiencia energética,
La de reacciones químicas, que es importante en las investigaciones, ya que con ella desarrollamos nuevos compuestos. La de estudio del clima, que contribuye a comprender los intercambios de energía en la atmósfera, y la medicina, que esta es utilizada para estudios metabólicos o tratamientos térmicos. En conclusión, puedo decir que la calorimetría es una herramienta fundamental en la ciencia que nos permite entender y medir los intercambios de calor en diversas situaciones, lo que tiene implicaciones prácticas en múltiples industrias y áreas de investigación. Muchas gracias.